Tras el divorcio me mudé al extranjero. Mi ex esposa se casó rápido. Y todo le salió mal. El día que firmé el divorcio no sentí alivio ni rabia, solo un vacío tan limpio que daba miedo, como cuando sales de una habitación después de apagar la luz y sabes que algo quedó atrás para siempre. Mi ex esposa no lloró ni dudó ni preguntó si estaba seguro, simplemente sonrió con esa calma peligrosa de quien ya tomó la decisión hace tiempo. 2 semanas después de separarnos compré un boleto solo de ida y me mudé al extranjero con una maleta prestada y una vida hecha pedazos. No huía de ella, sino de la versión de mí que se quedó esperando explicaciones que nunca llegaron. Mientras aprendía a pedir café en otro idioma y a dormir con el ruido constante de una ciudad desconocida, me enteré por terceros de que ella ya tenía nueva pareja. No me sorprendió, pero me heló la sangre la velocidad con la que todo avanzó. 3 meses después del divorcio anunció su compromiso como si el matrimonio fuera un cambio de ropa. Yo en cambio limpiaba platos en un restaurante pequeño contando propinas y reconstruyendo mi orgullo en silencio. Desde lejos la veía publicar fotos perfectas, sonrisas ensayadas y frases sobre el amor verdadero. La distancia me dio algo que nunca tuve durante el matrimonio y fue claridad. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, patrones, mentiras pequeñas que ahora encajaban como piezas tardías de un rompecabezas. Mientras yo sanaba en anonimato, ella aceleraba su nueva vida como si compitiera contra el tiempo. El día que su boda apareció en mis redes con un vestido blanco y un hombre que apenas conocía, sentí pena y no celos, porque algo en esa imagen gritaba prisa, miedo y una felicidad demasiado ruidosa para ser real. No sabía entonces que ese matrimonio relámpago sería el inicio de una caída lenta y brutal, y más adelante entenderás por qué aquel felices para siempre fue en realidad la primera grieta de todo lo que estaba a punto de derrumbarse. Los primeros meses lejos fueron duros, no voy a mentir. Hubo noches en las que el cansancio me hacía dudar si había tomado la decisión correcta y mañanas en las que despertaba sin saber exactamente quién era ahora que ya no era esposo de nadie. Pero algo dentro de mí empezaba a ordenarse. Mientras tanto, las noticias sobre ella seguían llegando aunque yo no las buscara, amigos en común, conocidos curiosos, incluso familiares que sin mala intención soltaban frases como parece muy feliz o al fin encontró a alguien que si la entiende. Yo asentía desde la distancia con una educación automática, aunque por dentro algo no cuadraba. Su nueva vida era demasiado intensa, demasiado rápida, demasiado pública. Cada semana una foto nueva, cada mes un logro nuevo, una felicidad casi agresiva, y entonces comenzaron los pequeños detalles que nadie más notaba: comentarios borrados, publicaciones eliminadas, cambios bruscos de humor entre una sonrisa y otra. Su nuevo esposo aparecía cada vez menos en las fotos y cuando lo hacía parecía más un accesorio que una pareja. Yo observaba todo como quien mira una tormenta formarse a lo lejos, sin saber aún que el trueno terminaría alcanzándome, porque una noche, después de un turno largo y agotador, recibí un mensaje inesperado. Su nombre iluminó la pantalla de mi teléfono como un fantasma del pasado. No decía mucho, solo un hola, sé que es tarde, pero necesitaba hablar contigo. Y en ese instante entendí que algo ya estaba empezando a romperse, aunque todavía no imaginaba hasta qué punto su matrimonio perfecto estaba a punto de desmoronarse. Más adelante verás qué fue lo que me confesó esa noche y por qué ese simple mensaje cambió para siempre la forma en que vi nuestro divorcio y su apresurada boda. No respondí de inmediato a su mensaje, dejé el teléfono boca abajo como si así pudiera silenciar también el pasado, pero la curiosidad y una intuición incómoda terminaron ganando. Contesté con un simple dime y lo que siguió fue un torrente de palabras desordenadas. Me habló de discusiones constantes, de un hombre que al principio parecía atento pero que ahora controlaba cada salida, cada llamada, cada gesto. Decía que el matrimonio había cambiado todo, que él no era quien prometió ser, que se sentía atrapada en una casa que ya no se sentía hogar. Yo leía en silencio mientras recordaba cuántas veces durante nuestro matrimonio fui yo quien se sintió así y como ella siempre minimizó mis dudas. Me dijo que se había casado rápido porque tenía miedo de quedarse sola, porque necesitaba demostrarle al mundo y a sí misma que había tomado la decisión correcta al dejarme. Confesó que el amor no había crecido, solo el pánico, que cada día se despertaba con una presión en el pecho y una sonrisa lista para las redes sociales. Me pidió consejo, como si de pronto yo fuera el adulto responsable de una historia que ella misma había incendiado. Sentí compasión pero también una distancia nueva, sana, que antes no existía. Le dije que necesitaba ayuda,
que no podía salvarla desde otro país ni desde otra vida. Ella insistió, dijo que me extrañaba, que conmigo al menos se sentía escuchada, y ahí entendí que no me escribía por amor sino por refugio. Cuando la conversación terminó me quedé mirando la pantalla apagada sabiendo que esa no sería la última vez que intentaría arrastrarme a su caos, porque más adelante descubrirás hasta dónde estaba dispuesta a llegar cuando su matrimonio comenzó a derrumbarse de verdad y ya no le quedó nadie más a quien llamar. Después de esa conversación intenté volver a mi rutina, pero algo había cambiado, como si una puerta que creía cerrada se hubiera entreabierto sin permiso. Los días siguientes me enfoqué en trabajar más horas, en aprender el idioma con mayor fluidez y en construir una vida que ya no dependiera de nadie. Sin embargo, los mensajes no se detuvieron, primero eran esporádicos, luego se volvieron constantes, siempre de madrugada, siempre cargados de ansiedad y arrepentimiento. Me hablaba de gritos, de silencios castigadores, de discusiones que terminaban con él saliendo de casa y volviendo horas después oliendo a alcohol y desprecio. Yo escuchaba desde la distancia con una frialdad que antes no habría sido posible, porque ya no era mi guerra. Me confesó que había dejado su trabajo porque él decía que no lo necesitaba y que ahora dependía de él para todo, incluso para visitar a su familia. Me pidió que no le contara a nadie, que solo yo la entendía, y entonces comprendí que no buscaba ayuda sino complicidad. Quería que yo cargara el peso de un error que no era mío. Le respondí con límites claros, le dije que no podía ser su salvavidas emocional ni su secreto, que debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Su reacción fue inmediata y violenta, pasó de la súplica al reproche, de la nostalgia al resentimiento. Me dijo que yo también tenía la culpa, que si hubiera sido mejor esposo nada de esto habría pasado. Cerré la conversación sin responder, temblando, pero firme. Y esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo con la certeza de que ya no debía explicaciones a nadie. Lo que no sabía era que ese rechazo sería el detonante de algo mucho más oscuro, porque más adelante verás cómo su desesperación la llevó a cruzar una línea que jamás pensé que se atrevería a cruzar. Los días siguientes fueron inquietantemente silenciosos, ningún mensaje, ninguna llamada, como si hubiera desaparecido de golpe, y por un momento pensé que tal vez había entendido mis límites, pero esa calma era solo la antesala de algo peor. Una semana después recibí un correo largo, demasiado largo, escrito con una mezcla de victimismo y amenaza velada. Decía que su esposo había descubierto algunos mensajes antiguos entre nosotros, conversaciones inocentes de años atrás que ahora él usaba como prueba de una traición inexistente. Me culpaba por no haberlos borrado, por haberle contestado aquella noche, por haber provocado su ira. Según ella, él la vigilaba, revisaba su teléfono, controlaba cada movimiento, y ahora la acusaba de seguir enamorada de mí. Leí esas líneas con una sensación amarga de déjà vu, porque durante nuestro matrimonio yo ya había vivido ese juego de culpas desplazadas. Intenté responder con cautela, recordándole que no había hecho nada malo y que debía buscar ayuda profesional o apoyo familiar, pero su respuesta fue un giro brusco. Me dijo que si algo le pasaba sería en parte mi responsabilidad, que yo era el único que sabía la verdad, que no podía abandonarla ahora. Cerré el correo con las manos sudorosas, entendiendo que estaba atrapada en una relación que se alimentaba del miedo y que intentaba arrastrarme con ella. Esa noche casi no dormí, no por amor ni por nostalgia, sino por la intuición de que la situación estaba escalando a un punto peligroso, y más adelante descubrirás cómo ese matrimonio, construido a toda prisa, empezó a mostrar su rostro más violento y porque mi nombre terminó involucrado en un conflicto que cruzó fronteras. El punto de quiebre llegó una madrugada lluviosa cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar, llamadas perdidas una tras otra desde un número desconocido. Al contestar escuché su voz quebrada susurrando que no podía hablar fuerte porque él estaba en la casa, que habían discutido de nuevo y que esta vez había sido diferente. Me dijo que había roto un plato contra la pared y que luego se había disculpado llorando, prometiendo cambiar. La clásica montaña rusa que yo ya conocía demasiado bien. Me pidió que la sacara de ahí, que si podía enviarle dinero para un pasaje, que no tenía a quien más recurrir. Sentí una presión en el pecho porque entendí que ahora no solo buscaba refugio emocional sino una salida real. Le dije que no podía hacerlo, que debía acudir a su familia o a las autoridades de su país, que yo no era la solución. Su silencio al otro lado de la línea fue pesado, seguido de una risa nerviosa que me heló la sangre. Dijo que ya lo había intentado todo, que nadie la tomaba en
Serio porque era su esposo, que yo era su última opción, colgó sin despedirse y me quedé sentado en la cama mirando la pared, consciente de que acababa de rechazar una bomba a punto de explotar. Al día siguiente desperté con mensajes de números distintos, algunos insultándome, otros acusándome de arruinar su matrimonio. Entendí que él había leído todo, que me había convertido en el villano perfecto de su historia. Bloqueé cada contacto, cambié de número y traté de desaparecer de ese drama. Pero la paz duró poco, porque más adelante verás cómo esa desesperación se transformó en una mentira tan grande que amenazó con destruir la nueva vida que con tanto esfuerzo estaba construyendo lejos de ellos. La mentira llegó como llegan las peores noticias, de golpe y sin pedir permiso. Una mañana mi jefe me llamó a su oficina con una expresión tensa y un correo impreso sobre el escritorio. Alguien había escrito a la empresa acusándome de acoso, de interferir en un matrimonio ajeno y de comportamientos obsesivos. Reconocí de inmediato el tono dramático y las medias verdades retorcidas. Era su voz disfrazada de víctima absoluta. Sentí como el estómago se me cerraba mientras intentaba explicar que todo era falso, que yo llevaba meses sin verla y que había sido ella quien me buscó. Mi jefe escuchó en silencio, profesional pero distante, y me pidió pruebas. Salí de ahí temblando, revisé conversaciones guardadas, correos, capturas, cada palabra se había convertido ahora en munición. Entendí que su matrimonio no solo se estaba cayendo, estaba buscando a quien aplastar en la caída. Pasé días enteros con ansiedad, durmiendo poco, repasando cada decisión que tomé desde el divorcio, preguntándome si mudarme tan lejos había valido la pena, pero algo dentro de mí se endureció. Por primera vez no quise huir, reuní todo, fechas, mensajes, horarios, pruebas claras de que yo había puesto límites y ella los había cruzado. Envié una respuesta formal a la empresa y a los correos anónimos, sin insultos ni explicaciones emocionales, solo hechos, y entonces el silencio volvió, un silencio pesado que no anunciaba calma sino preparación, porque más adelante descubrirás cómo su esposo decidió intervenir directamente y hasta donde fue capaz de llegar para salvar una relación que ya estaba muerta desde el principio. No pasó ni una semana cuando recibí el mensaje que confirmaba que el conflicto había escalado a otro nivel. Era de él, directo, sin filtros y cargado de una rabia mal contenida. Decía que sabía dónde trabajaba, que había investigado mi vida en el extranjero y que no pensaba dejar que arruinara su matrimonio desde la distancia. Me acusaba de manipularla, de jugar con su mente, de ser la causa de todas sus inseguridades. Leí esas palabras con una mezcla de incredulidad y cansancio, porque eran exactamente las mismas acusaciones que ella me había lanzado durante nuestro divorcio. Entendí entonces que no solo se habían encontrado por casualidad, se habían reconocido en sus heridas y ahora se alimentaban mutuamente de ellas. Decidí no responder, guardé el mensaje y hablé con un asesor legal que me recomendó documentarlo todo y no entrar en provocaciones. Mientras tanto, desde redes sociales empecé a notar cambios drásticos. Ella borró fotos de la boda, eliminó comentarios, dejó de usar su apellido de casada, pero al mismo tiempo publicaba frases crípticas sobre traición y sacrificio, como si estuviera preparando el terreno para una narrativa final. Yo seguía trabajando, intentando mantener la normalidad, aunque cada notificación me tensaba los hombros, hasta que una noche recibí un correo oficial que me hizo sentarme de golpe, una citación legal iniciada en su país donde mi nombre aparecía como tercero involucrado. Su matrimonio ya no era solo un desastre emocional, se había convertido en una guerra abierta, y más adelante verás cómo ese intento desesperado por salvar las apariencias terminó explotando de la forma más pública y humillante posible para ellos. Leer ese documento legal fue como recibir un golpe seco en el pecho, no por miedo real a perderlo todo sino por la absurda magnitud que había alcanzado una historia que yo creí terminada con un divorcio. El escrito estaba lleno de exageraciones, fechas alteradas y suposiciones ridículas donde yo aparecía como una especie de villano invisible que controlaba su matrimonio desde otro continente. Mi abogado fue claro y casi aburridamente tranquilo, me explicó que no había fundamento alguno, que aquello era una maniobra desesperada para desviar la atención de los verdaderos problemas entre ellos, pero aún así el desgaste emocional fue brutal. Tuve que faltar al trabajo varios días, explicar mi situación a recursos humanos, revivir conversaciones que prefería olvidar y enfrentar miradas de duda que aunque educadas dolían más que un insulto directo. Mientras tanto, desde lejos, la fachada de su matrimonio se desmoronaba sin freno. Conocidos en común empezaron a escribirme diciendo que él
Había dejado la casa, que ella estaba viviendo con una amiga, que la boda relámpago ya era tema de chismes y burlas, irónicamente todo lo que intentaron ocultar con prisas y apariencias ahora se exhibía sin control. Una noche ella volvió a escribirme, ya no con súplicas ni reproches, sino con un tono vacío, casi derrotado, me dijo que todo había sido un error, que se había casado para no sentirse fracasada, que pensó que acelerar su vida le daría estabilidad, pero solo había construido una jaula. Leí el mensaje sin responder, porque por primera vez entendí algo con absoluta claridad: su caída no era mi responsabilidad ni mi lección pendiente, y sin saberlo, estaba a punto de enfrentar la consecuencia final de todas sus decisiones apresuradas, algo que más adelante te mostraré y que cerraría esta historia de la forma más irónica posible. La consecuencia final no tardó en llegar, pero no vino como una tragedia silenciosa sino como un colapso público, uno de esos que nadie puede ocultar ni editar. El proceso legal que iniciaron se cayó por su propio peso cuando las pruebas mostraron contradicciones evidentes y mensajes donde ella misma admitía haberme buscado después del matrimonio. Su esposo, acorralado y sin el control del relato, reaccionó de la peor manera posible, empezó a publicar indirectas, luego acusaciones abiertas y finalmente un video largo y caótico donde intentó justificarse frente a amigos y familiares, exponiendo discusiones, audios privados y detalles íntimos que solo confirmaron lo tóxica que era su relación. Ese video se viralizó más de lo que jamás imaginaron, no por morbo sino por vergüenza ajena. La imagen de pareja perfecta se rompió en 1000 pedazos en cuestión de horas, ella desapareció de redes por semanas. Él fue despedido de su trabajo poco después por comportamiento inapropiado, y todo aquello ocurrió mientras yo, desde otro país, caminaba hacia mi empleo sintiendo por primera vez una calma extraña, pesada pero real, porque el caos que intentaron arrojarme encima se había devuelto solo. Sin que yo moviera un dedo, pensé que ahí terminaría todo, que el silencio por fin sería definitivo, pero estaba equivocado, porque más adelante descubrirás el último intento de ella por reescribir esta historia y cómo ese gesto final terminó dándome el cierre que nunca supe que necesitaba. Creí que después de ese colapso público nada más podía sorprenderme, pero el pasado tiene una habilidad cruel para tocar la puerta justo cuando empiezas a sentirte en paz. Una tarde al volver del trabajo encontré un correo suyo esperando, no era largo ni dramático, era peligrosamente sereno, decía que había dejado la casa, que el divorcio ya era inevitable y que por primera vez estaba viendo todo con claridad. Hablaba de terapia, de errores, de cómo confundió validación con amor y prisa con destino. Leí cada línea con una atención casi clínica, porque algo en su tono no era arrepentimiento sino cálculo. Al final del mensaje lanzó la frase que lo cambió todo, dijo que quería verme, que viajaría a mi país solo para hablar, para cerrar ciclos, para despedirse bien. Sentí un frío recorrerme la espalda porque entendí que no buscaba un cierre sino una absolución. Quería que yo legitimara su historia para poder seguir adelante sin cargar con la culpa completa. Cerré el correo sin responder y esa noche caminé durante horas por la ciudad recordando quién era cuando la conocí y quién me había convertido en matrimonio. Fue ahí donde tomé una decisión que marcaría el final real de todo esto, porque más adelante verás que le respondí, porque acepté algo que juré no volver a permitir y como ese encuentro prometido nunca ocurrió de la forma en que ella esperaba. Le respondí 2 días después, no desde la emoción sino desde una calma que me sorprendió incluso a mí. Le dije que no necesitaba verla para cerrar nada, que los ciclos no siempre se cierran con conversaciones sino con decisiones firmes, que yo ya había hecho las paces con el pasado sin su participación. Su respuesta fue inmediata y desesperada, insistió, dijo que había comprado el boleto, que necesitaba verme a los ojos para perdonarse, que yo era la única persona que conocía la historia completa, y ahí entendí la verdad final. No quería despedirse de mí, quería despedirse de la versión de ella que fracasó. Necesitaba un testigo que la absolviera. Le escribí por última vez explicándole que no era su juez ni su salvación, que lo mejor que podía hacer por ambos era no cruzar de nuevo nuestras vidas. Después de enviar ese mensaje sentí una mezcla de culpa y alivio, como si hubiera soltado una cuerda que me mantenía atado a un naufragio ajeno. Días después supe por terceros que nunca tomó ese vuelo, que se quedó en su país enfrentando un divorcio largo y amargo, sin el relato heroico que había planeado, mientras yo, sin darme cuenta, empezaba a construir algo real por primera vez. Aunque el pasado aún guardaba una última sacudida, una que no venía de ella sino de mí mismo,
y más adelante te contaré cuál fue esa revelación final que terminó de sellar esta historia. La última sacudida no llegó como un mensaje ni como un conflicto externo, llegó en silencio una noche cualquiera mientras ordenaba papeles viejos y encontré una copia del acta de matrimonio que había guardado por inercia. La leí sin nostalgia y entendí algo que durante años me negué a aceptar. Yo no solo me había quedado demasiado tiempo, también había confundido aguantar con amar, salvar con sacrificarme. Esa revelación fue incómoda pero liberadora, porque por primera vez dejé de verme como víctima de sus decisiones y asumí mi parte, no la culpa sino la responsabilidad de haber permitido dinámicas que nunca debieron normalizarse. Entendí que irme al extranjero no fue una huida cobarde sino un acto tardío de supervivencia. Mientras tanto, su historia seguía su curso lejos de mí, su divorcio se hizo oficial. Perdió amistades que solo existían alrededor de la pareja perfecta y tuvo que reconstruirse sin aplausos ni validación externa. Irónicamente, ambos terminamos solos, pero por razones muy distintas, yo porque elegí la soledad como terreno fértil para crecer, ella porque quemó cada puente intentando no sentirse abandonada. Esa noche rompí el papel del acta en pedazos pequeños y lo tiré a la basura, no como gesto dramático sino como cierre definitivo, y aunque creí que ahí terminaba todo, aún quedaba una última página que escribir, no sobre ella, sino sobre la vida que estaba empezando a vivir. Y más adelante verás por qué este final no es triste sino necesario. La vida que empezó después no fue perfecta ni espectacular, pero fue honesta. Empecé a rodearme de personas que no necesitaban versiones editadas de mí, amigos que no preguntaban por mi pasado sino por mis planes. Cambié de trabajo, mejoré el idioma y por primera vez sentí orgullo de avances pequeños que antes habría minimizado. Dejé de revisar sus redes, de preguntar por ella, de imaginar finales alternativos, porque entendí que la paz no llega cuando el otro se equivoca, sino cuando tú dejas de esperar que lo haga. Un día conocí a alguien nuevo, sin promesas grandilocuentes ni fuegos artificiales, solo conversaciones tranquilas y silencios cómodos, y ahí confirmé algo importante: el amor no necesita prisa para ser real. Mientras tanto, su nombre se fue diluyendo hasta convertirse en una anécdota lejana, ya no una herida abierta, sino una cicatriz que no duele. Miré atrás sin rencor y comprendí que todo lo que parecía una pérdida fue en realidad una poda necesaria, porque si no me hubiera ido, si ella no se hubiera casado rápido, si todo no hubiera salido mal, jamás habría encontrado la versión de mí que ahora caminaba sin miedo. Y en la siguiente y última página entenderás por qué esta historia no trata sobre un matrimonio fallido, sino sobre la elección silenciosa de no volver a perderte a ti mismo. Con el tiempo entendí que esta historia nunca fue sobre ella ni sobre el matrimonio que se rompió con tanta prisa, fue sobre el momento exacto en el que decidí dejar de vivir reaccionando a las decisiones de otros. Porque mientras ella buscó cerrar ciclos regresando al pasado, yo los cerré avanzando sin mirar atrás. Aprendí que algunas personas no te dejan porque no te aman, sino porque no soportan lo que su reflejo les muestra cuando están contigo, y que huir a veces no es cobardía sino el primer acto de valentía real. Hoy sigo viviendo lejos, con una vida sencilla pero mía, sin dramas heredados ni promesas forzadas, y cuando pienso en todo lo que ocurrió ya no siento rabia ni tristeza, solo una gratitud extraña por cada decisión apresurada que ella tomó y que terminó empujándome a salvarme, porque si algo quedó claro es que no todo lo que se rompe se pierde, algunas cosas se rompen para liberarte. Y si llegaste hasta aquí, tal vez esta historia también te dejó una pregunta incómoda sobre tu propia vida, sobre que estás aguantando por miedo a empezar de nuevo. Y si quieres escuchar más historias reales de caídas, decisiones impulsivas y reconstrucciones silenciosas como esta, te invito a seguir explorando mis otros relatos, porque a veces la historia que necesitas escuchar es la que todavía no te has atrevido a vivir.